Hola, ¿cómo están? Bueno, el otro día uno piensa cómo están las cosas en el país y uno lee y entonces me entró la preocupación de qué es la estupidez, ¿no? ¿Qué significa ser estúpido? Y entonces, averiguando un poquito, incluso en el pasado, porque se empezó a hablar de la estupidez humana ahí por el año 1940 y pico, 50 y pico, y en general no se sabe bien a ciencia cierta qué significa la estupidez humana cuando está arraigado a un personaje fundamentalmente de la política. Y eso es lo que quiero más o menos explicar para darle mi opinión y qué importante, a veces peor que los actos de inmoralidad y corrupción, ¿no? Este adjetivo que es la estupidez, ¿no? Y en general subestimamos el número de personas estúpidas en circulación, que en muchos casos minimizamos el daño causado por la estupidez. En la política, específicamente, tendemos a pensar que la perversidad o la corrupción son las causas de todos los males, de todos los males. Olvidamos que muchos problemas pueden ser o tener una explicación más sencilla, la estupidez. Los actos corruptos son denunciados todos los días. Los estúpidos casi nunca son expuestos o comentados. Esta omisión puede ser muy costosa, son más dañinos que los primeros. Ahora, fuera como fuere, los políticos estúpidos merecen una mayor atención por parte de los medios de comunicación. Algunos nacen, no se sabe si por alguna herencia o congénita, algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez y hay individuos a quienes la estupidez se los adhiere. Sea como fuere, hay que prestar mayor atención a todo esto, pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro, diría yo, esfuerzo personal, y ese esfuerzo personal hacen el papel de un tonto, diría yo, inepto. Ahora bien, tenemos muchas veces los medios de comunicación son otro factor importante, como también lo son los periodistas, que muchas veces se confunde como si fuera un mismo actor social. Medios, periodistas y gobierno pueden jugar el juego de la información pública, el del entrenamiento o el de la propaganda. La partida que elijan tiene impacto en la sociedad, especialmente en la forma en que se comunican a los otros actores y a la interacción de estos unos con los otros. Pero lo mismo ocurre con el humanitarismo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa? Solo cuando un hombre se lo ha despojado de su casa, de su familia, de su tierra, incluso de su pasaporte, solo cuando se lo han privado de todo aquello que le identifica como humano, según esa paradoja que ya señaló la alemana Hannah Arendt, que después se convirtió en judía, ya por el año 1940 y pico, 50, se invocaban
para el derechos humanos. O sea, que le sacan primero todo lo que es el derecho humano o el concepto que tenemos como derecho humano, y después, que no tiene nada y que le sacaron todos, sí ponemos al frente el derecho humano de esa persona que no lo vivió, es decir, como derecho, ¿no es cierto? Es el victimario o la víctima a donde le sacan los derechos. Después, cuando es victimario, le quieren dar los derechos. No sé si esta paradoja, que ya, repito, fue señalada hace varias décadas, se invocan los derechos humanos. Cuando vos perdés Estado, tenés derechos humanos. Antes pareciera que no. Es necesario haber deshumanizado radicalmente a un hombre, haberlo expulsado, para que se entienda mejor, a golpes de la humanidad, para que sea tratado de un modo más humanitario. Es difícil imaginar mayor cinismo, mayor crueldad que la que entraña esta magnífica paradoja de la moral de nuestra violenta sociedad. Los mismos que privan a un hombre de su humanidad, luego le dispensa cuidados humanitarios. Lo interesante del daño que produce la estupidez humana y su estado de violencia es que, así como ésta nos repugna por su esencia en sí misma y por sabernos posibles testigos en carne propia de ellas, a la vez nos sentimos atraídos por esta, como bien demuestra la multitud. Desde hace siglos tendremos que enfrentar a más de un estúpido, o peor aún, quizás el estúpido seamos nosotros y aún no lo sepamos. Como decía Salomón, la riqueza es mala vida, en los proverbios de Salomón, no tiene ningún valor duradero, pero vivir debidamente o dignamente puede salvar tu vida. Después, en otra oportunidad, quizás podemos señalar la política o en aquellos militantes aplaudidores y que no saben por qué aplauden, algunos estúpidos importantes. Muchísimas gracias.